Bueno, Tara, buenas noches a todos. Tara, pues tiene la palabra para continuar con el tema que nos compete, por favor. Audio, Tara. Disculpa, hemos estado trabajando este tiempo, pues como unas generalidades de lo que son las creencias exactamente para la PNL. Y como decía Reverdecer antes de que los demás hubieran llegado, le ha parecido muy bueno el recurso de tener los videos a la mano para poderlos ver si en algún momento estuvimos ausentes y aún si estamos presentes, pues vale la pena que lo retomemos. Y hacía un comentario que me parece bien importante y es mostrar que efectivamente el ejercicio de poder revisar desde dónde parten nuestras creencias, cómo las fuimos desarrollando, cómo en algún momento una creencia limitante la podemos convertir en una creencia que sea potencializadora, pues vale la pena que lo hagamos. Entonces, a mí me parece importante mirar, primero poder como recibir de ustedes las inquietudes que hayan quedado, qué pasó la vez pasada, como hacernos como una realimentación ahí de lo que pasó la vez pasada y hoy, para que podamos seguir hablando de esto. ¿Qué les parece? Eh, yo, yo tengo una inquietud cuando, pues no sé si alguien más quisiera iniciar o puedo iniciar yo, porque no No, estoy de... inicia tranquila. Qué pena, no levanté la mano. Para... No te preocupes, lo Ah, puedes bueno. hacer. Cuando tú hablabas cómo es importante, son importantes los estímulos en la creación de una creencia, como la visualización, la parte auditiva, la kinestésica, y que se llamaba VAC, pero también está incluida la emoción. ¿Por qué no incluyen la emoción desde el inicio? ¿Por qué no se llama base? ¿Sí? Por ejemplo, si la emoción es transversal a cualquier experiencia humana. Sí, la programación neurolingüística lo considera así, ¿no? Acordémonos que partían precisamente de la programación como todo ese cúmulo que se va formando y que se organiza en una estructura en neuro que tiene que ver con toda la parte del componente cerebral y todo lo que eso comprende y por el lenguaje. Pero eso no quiere decir que ellos desconozcan la emoción, ¿no? Pero realmente, pues, es un buen aporte que se pueda considerar como lo central, es decir, dentro de lo central también la emoción, porque evidentemente la emoción va a estar ahí. Es más, las reacciones sinestésicas crean muchas veces mucha más emoción que es decir, cuando hay un estímulo auditivo y eso tiene un componente en nuestro cuerpo, una reacción en nuestros órganos, en nuestras manifestaciones, ahí ya es un reflejo de la emoción. Entonces, posiblemente no es que lo desconozcan, solo que no lo consideran como un elemento totalmente estructurado, eh, ¿cómo lo llamamos? Nomenclaturamente estructurado, ¿no? Pero pues chévere tu aporte, Reverdecer, porque vale la pena esa parte, ¿no? Y nosotros lo podemos considerar y además que aparece cuando nosotros estamos viendo cómo es que vamos a cambiar las creencias limitantes, ahí tiene que ver mucho la emoción, porque es cuando visualizamos precisamente en una situación diferente, positiva, que nos genera una emoción distinta y nos ayuda a lograr lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros deseamos lograr, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tu aporte.
Muchas gracias. Una pregunta, Tara. Sí, Ahí, ¿dónde juega un papel importante el sistema reticular activador? em, yo creo que tú tienes la respuesta más clara que yo. Pues yo pienso Bueno, que sí, dale, Neo. bueno, el sistema reticular activador es como el filtro de la información que, que uno percibe para interpretar el mundo. Sí, Ejemplo, yo no conocía en una época los carros Peugeot sí, y se me ocurrió ver un carro Peugeot y, y me entusiasmé por comprar uno. Y a partir de ese momento yo iba por la calle y veía Peugeot por todas partes. Antes sí, no los veía. sí, También se hizo un experimento, por ejemplo, en un juego donde se le dice a los que están observando el juego, le dicen, cuente el número de jugadas cuente el número de jugadas. Entonces, la gente después le pregunta, ¿qué observaron? Unos observaron tantas jugadas y después le preguntan, ¿no observaron nada más? ah, sí, Y ahora observen el video. Y vuelven y les pasan el video y resulta que un gigante disfrazado de de oso, no simio, me acuerdo, de de simio, simio, sí, pasó por la mitad de la cancha y nadie lo vio, sí, porque ahí estaba el sistema reticular activador. La orden para el sistema reticular activador es vean las jugadas, no vean nada más. ujú, Entonces, eso es porque me parece que es importante tener en cuenta qué es lo que uno tiene en ese filtro del sistema reticular activador, que eso está muy unido también a las creencias, ¿sí? El sí, sistema reticular activador está a nivel del tronco cerebral, ¿sí? Acordémonos que el subconsciente se mueve a través del tronco cerebral, donde están fundamentalmente los hábitos y los comportamientos, porque ahí está el cerebro reptil y es el cerebro de la acción, ¿sí? La ajá, emoción ya está más en el cerebro medio, pero esa emoción puede disparar una creencia. Acordémonos que también las creencias están muy ligadas a la emoción y generalmente el disparador de una acción, un pensamiento, es la emoción. Entonces, eso está muy ligado a eso, ¿sí? Entonces, yo no sé si alguno quiere aportar algo más sobre el sistema reticular activador, que me parece que es fundamental en todo eso, porque es lo que alimenta es el que permite el paso de toda la información desde el sistema, desde los 7 sentidos, no de los 5 sentidos, de los 7. sí, Ujú, de los 7 sentidos, permite el paso de esa información a través del sistema reticular activador, ¿sí? ujú. No sé si quedó claro eso o alguna porque pues eso es lo que yo entiendo. Yo no sé si alguien más quiere aportarnos más sobre el papel que juega el sistema activador, reticular activador, ¿no? Bueno, Bueno, Yo quisiera decir algo, sí, y es que tengo entendido que el sistema reticular nos ayuda a filtrar la información para, como una manera de supervivencia, para asegurar que esos estímulos que estamos necesitando filtrar nos permitan
un objetivo que tenga que ver con la supervivencia, pero no, pues no estoy muy segura. Es lo que recuerdo. Y por otro lado, que pues hay, me imagino que personas que pueden filtrar con más facilidad la información y enfocarse digamos, en una tarea exigente en donde tienen que dejar de lado ciertos estímulos y hay otras personas, por ejemplo, los niños que están diagnosticados con déficit de atención o los adultos que tenemos déficit de atención, creemos que tenemos déficit de atención, que nos cuesta trabajo, nos tenemos que esforzar si hay otros estímulos porque los sentimos como con mayor, como con mayor intensidad que de pronto la mayoría de las personas. Hay personas que les es muy fácil. Eh, por ejemplo, yo hubiera visto ese partido, yo hubiera visto el simio, ¿sí? Ujú, Ujú. Se me hubiera ido la atención en las jugadas, se me había perdido el número de jugadas por irme a ver a dónde iba el simio, porque mi cerebro funciona distinto. Entonces, ujú, es importante también tener en cuenta que no todos los cerebros funcionan de la misma manera y que hay una minoría, ¿sí? No recuerdo muy bien cómo se llaman neuro. Bueno, no se me viene en este momento el nombre cómo es. Y, por ejemplo, los Neurodivergentes, creo que es. neurodivergentes, sí, exactamente, neurodivergente, porque siempre pensamos que las cosas tienen que ser de una manera y todos funcionamos así, los demás son los que están mal, ¿sí? Y resulta que es importante identificar como que las habilidades son distintas, el funcionamiento y como depende si esa tarea es significativa para mí también me va a permitir, porque ahí me está atravesando la emoción. Yo Sí, soy una persona sentipensante, pues desde lo que Maturana señalaba, y no solamente piensa y luego siente, sino está, es lo mismo, ¿no? sí. ujú. Perdón un minutico, reverdecer. Neo, por favor, le das entrada a Richard. Ya le di entrada. Listo. Sí, efectivamente, todas estas características digamos, el considerar que hay algunas personas a las cuales eh, le es más sensible o menos sensible este tipo de procesos, pues también lo tiene en cuenta la PNL, ¿no? Y evidentemente, pues ahora entiendo por qué tú haces énfasis en lo de la emoción, en la sigla de lo que considera la PNL, ¿no? Claro, eso es un ingrediente fundamental que está ahí y que acorde al aporte que nos hace Neo, nos permite entender desde la parte de la conexión cerebral cómo es que estamos siendo influidos por nuestras emociones, ¿no? Entonces, pues, chévere esos aportes para lo que estamos haciendo. Eh, Una sí, pequeña aclaración sobre el mismo sistema reticular activador. Si no existiera el sistema reticular activador, terminaríamos en una locura porque no resistiríamos, pasaría toda la información al cerebro sin ningún filtro. filtro. Entonces, terminaríamos muertos todos de locura en ese sentido. Entonces, la naturaleza es sabia y pone ese filtro para sobrevivir, como decía Reverdecer. Es importante. En segundo lugar, cada uno tiene un sistema reticular activador diferente de acuerdo a su genética y de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Ujú. Entonces, el sistema reticular de Tara es muy diferente al de Reverdecer, al de Siendo, al de Ana o al de Michelle Obama, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la percepción del mundo de cada uno es muy diferente.
Una cosa es la realidad y otra cosa es ver la realidad. Cada cual ve la realidad de acuerdo a sí mismo. Si vamos a una película, dos personas, cuando salimos, seguro que la interpretación de la película es muy diferente por cada uno por su sistema reticular activado. Ujú. Y efectivamente, las creencias tienen que ver con eso, ¿no? Con las experiencias que cada uno tiene, con el bagaje, con lo que ha vivido, con las oportunidades, con la cultura, con el ambiente, con el entorno y con el manejo de la frustración, digamos, en sus experiencias, ¿no? Que eso es otra de las cosas que lleva a formar precisamente esas creencias limitantes que todos poseemos y que en la medida que, como decía Reverdecer, las hagamos conscientes, las podemos ir modificando y transformando para el logro de nuestros objetivos. Decíamos la vez pasada que obviamente a veces algunos autores ni siquiera hablan de que sean que se llamen creencias limitantes, sino que lo que está limitando es la distancia que hay entre lo que yo quiero lograr y el objetivo realmente, o sea, lo que yo estoy sintiendo para lograr ese objetivo. Esa distancia es mayor o es menor y eso es lo que hace que sea realmente limitante. Esa es una cuestión de interpretaciones, me parece a mí, pero realmente no siempre hablamos de las creencias limitantes, sino de los objetivos que están distantes de lo que nosotros queremos lograr. Entonces, lo primero, ¿alguien iba a hablar? Perdón, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es poder identificar claramente para nosotros cuál es esa creencia que es problemática, que es como la define precisamente en el libro de Dills. Esa creencia problemática, ¿cuál es? Él es el primer paso que tenemos que hacer, la identificación de esa situación. Y entonces, para poderla identificar, nosotros tenemos que irnos al momento, lo más atrás que podamos, recordar desde dónde viene, qué estaba pasando en nosotros en ese momento, qué era lo que estaba sucediendo, cuál era el entorno. Recordémonos que la creencia, como lo habíamos nombrado, es una generalización desde algo que nosotros ya lo expandimos a toda una situación, por eso es generalización. Entonces, es lo que tenemos que mirar a hacer. Siguiendo a Reverdecer, entonces dice, ¿por qué no seguimos ese ejercicio que estuvieron haciendo la vez pasada? Entonces me gustaría que tomáramos todos como una creencia en relación a un tema. A mí me gusta mucho lo del dinero, porque es que en el dinero hay una cantidad de creencias, pues que son realmente muy problemáticas para nosotros para poder asumir que tenemos derecho a mucho dinero y que el dinero no nos va a corromper ni nos va a hacer daño y que lo podemos recibir, usar, disfrutar y gozar. Entonces, ¿por qué no ponemos sobre la mesa una creencia en relación al dinero? ¿Quién se apunta? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Pero esa ya la trabajamos la vez pasada. Trabajemos Bueno, otra. bueno, entonces trabajemos otra. Otra. Pero es que la trabajamos interpretando que es el agujero de una, Bueno, el hueco. sí. Sí, porque la mayoría de las religiones la utilizan a su favor Sí. para crearle el temor a la gente y la gente está convencida en las religiones que eso es cierto, que lo que está escrito en la Biblia es cierto,
que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Ujú. Otra cosa es que ya se da una explicación técnica de cómo es la cuestión, pero yo hago la aclaración para que la tengamos en cuenta y los que todavía creen en eso, borren esa creencia. Listo, entonces, ¿cómo la hacemos? A ver, ¿ustedes la oyeron de pequeños? Yo sí la oí. Yo también, y yo creía que era cierto. Ujú. Yo estuve en un seminario y Pues, para mí era una ley absoluta. O sea, la pobreza dentro de la iglesia es que había cristianos pobres, pero iglesias ricas. La iglesia sí tenía derecho a ser rica porque tenía que sostener la fe. Y para sostener la fe en una organización de millones, tiene que tener mucho dinero y apropiarse por lo menos de la mitad de las propiedades del mundo para poder desarrollar la fe en Cristo. Y uno, el cuento, Ujú. son religiosos. pues yo sí creía, o sea, cuando escuché la parábola, no sé si es parábola o la máxima esa, yo en el primer comienzo siempre decía que el rico era imposible, pero ya después viendo la cosa ahí de que la aguja no era una aguja de esas de hilar, sino era el paso a el ingreso a una muralla, entonces ya se dice que es difícil. Pero entonces uno dice, ¿por qué es difícil? O sea, a un rico le toca sufrirla más. No, es que uno en la vida tiene uno que administrar el patrimonio o lo que uno le toque administrar en la vida, pues es lo que tiene uno que darle buen manejo. Es así como lo interpreto hoy en día. El que tiene poquito administra poquito, el que tiene mucho administra mucho y tiene que saberlo administrar bien. Ujú. En lo que está diciendo Richard aparece una emoción, ¿no? Aparece un sentimiento ahí veladito, guardadito, que es algo que tiene mucho que ver con las creencias relacionadas con cómo hacer dinero. Y es que si yo para hacer dinero tengo que sufrir, ¿no? Tengo que trabajar muchas horas, tengo que quemarme el lomo, tengo que madrugar cantidades, tengo que una cantidad de cosas que hay relacionadas con el sufrimiento para poder tener dinero. Em, y ahí aparece esa emoción. No sé si Richard, perdón, lo habías notado cuando en tus creencias sobre el dinero, por ejemplo. Pues sí, de todas maneras los padres y abuelos dicen que hay que luchar mucho para obtener el dinero. Y hoy en día, pues lo que realmente uno necesita es educación para manejar el dinero y tener o sea, una buena estrategia para manejar el dinero. Y lo otro es, ¿para qué quiere el dinero? O sea, uno es como, conozco mucha gente, pues bueno, mucha tampoco, pero gente que la felicidad de ellos es acumularlo, o sea, simplemente este año tiene 10 millones, el otro año ya tiene 20, y luego en 10 años tiene 100 y todo, pero no hace nada con eso. Entonces es como realmente uno no debe hablar en el término dinero, sino recursos. Ujú, Es, un recurso es tener dinero, también otro recurso es tener una finca y puede uno tenerla sin hacer nada, simplemente ser dueño de esa finca. Puede tener empresas, o el carro, vehículos y simplemente es acumulativo. Entonces, en términos de eso es que se debe mirar el dinero, no el dinero como tal, sino simplemente es un recurso que hay que saberlo utilizar y saberlo, en últimas, saber prestar un servicio con eso. Si uno tiene muchos ingresos,
es porque uno realmente está prestando un servicio y el dinero es una compensación a eso que está haciendo. No como de pronto mucha gente lo hace, que de pronto es como una avaricia. Eh, Yo podría, pues, se me ocurre, como hemos dicho, cuando escucho la conversación que estamos teniendo en relación con el dinero, como que salieran unas paticas de creencias, ¿no? Una de las que plantea Tara, que yo me iría más atrás. Richard dice, no, es que yo la oí de mis papás. Yo vuelvo a la historia sagrada de primaria y entonces me acuerdo de un dibujito así, y cuando estaban saliendo Adán y Eva del paraíso, todavía tengo en mi mente el dibujo, y te ganarás, y una vaina allá atrás diciendo, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Entonces, cuando Richard habla de los papás, a mí se me viene la idea un poco más atrás nuevamente desde la religión, de te ganarás el pan con el sudor de la frente como una maldición, ¿no? Te hacen al sacarlos del paraíso. Y otra idea que me surge, que es en relación con lo que va diciendo Richard, es como un poco la sensación de que dinero y espiritualidad, por ejemplo, no van juntos, ¿no? Como que uno no puede ser espiritual y tener dinero, ¿no? Sino que si uno es muy espiritual, tiene que ser pobre, digámoslo así, ¿no? O sea, son como No, varias cosas que vienen, que me surgen, que veo que van como concatenadas ahí, ¿no? no, es que o sea, la cosa tiene que evolucionar a que una persona, o digamos yo, con lo que yo manejo, eh, saber qué uso le doy a ese recurso. O sea, cuando ya, digamos, se habla en términos generales, uno no habla de dinero, sino ya habla de recursos. Entonces yo puedo tener un dinero y simplemente tener el orgullo de decir, bueno, tengo 100 millones, 200, 300 y ir acumulando cada vez más. Otra cosa es que utilizo ese dinero para crear alguna empresa que va a crear un servicio para otras personas. Esa es Pongamos como la que finalidad del dinero hicieron, para ti. pongamos Rockefeller y todo el duro del petróleo y el duro del acero allá en Estados Unidos, que a lo último compite el uno. Si Rockefeller tenía tanto, se me olvidó el nombre del otro duro ahí, ese tenía más dinero y el uno sí competían. Cuando de pronto llegaron a los 60 años, bueno, y yo tengo con el dinero que yo creo que ellos hicieron el siguiente análisis, dice, me quedarán 10 años de vida. ¿Y en qué me gasto ese dinero? Entonces ellos empezaron, fue ya en una situación altruista de que empezaron a hacer obras. Hicieron por lo menos 10, como 20 universidades cada uno, el otro hizo hospitales, el otro, porque ya tenían tanto que para qué. Entonces, es eso, ¿en qué utilizo yo mis recursos o cómo los multiplico y qué servicio estoy prestando a medida que yo estoy haciendo algún trabajo o alguna actividad? Si yo claro, crezco, Richard. los demás crecen. Claro, Richard, pero date cuenta que eso a lo que tú has llegado ahora es que también has utilizado un recurso intelectual para racionalizar esa parte, pero lo que estamos viendo y lo que decía Valiente es miremos de dónde vienen esas creencias que en Ah, algunos sí. momentos nos han obstaculizado realmente poder gozar o poder tener o poder lograr mucho más dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, sigamos haciendo el ejercicio, hagamos como botando lluvia de ideas de qué más creencias aparecen en nosotros para poder tener dinero. Yo, por ejemplo, siempre oí que había que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Claro, después entendí que trabajar no era tanto lo que me iba a producir dinero, sino tal vez si yo tenía la capacidad para pensar, que no, o sea, el dinero no estaba relacionado con, perdón, horas nalga trabajando, sino con mi capacidad de pensar, pero para poder llegar allá tuve que hacer un proceso que me llevó años y que todavía me hace trampas. Entonces, es bueno que miremos cuáles son las creencias y cómo hemos logrado transformar un poco
esa creencia que hemos utilizado, qué ha pasado en nuestras vidas, porque esos son los componentes que nos van a permitir coger otra creencia para poderla potenciar y volverla una creencia que nos permita llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, esa es pues lo que aquí estamos planteando. Para mí la Porque, creencia del que el dinero y la espiritualidad no combinaban fue como una talanquera muy grande, porque siempre he tenido como finalidad el crecimiento interno. Entonces, el crecimiento interno, y entonces más o menos la idea era tener que vivir siempre pues de aquí, y digamos que esa creencia fue una creencia como muy fuerte y muy limitante durante muchos años, y yo para poderla disolver, lo que hice fue sentarme a analizar la Biblia. Entonces, hice todavía lo tengo por ahí, un estudio pues, discutiendo con otras personas, de bueno, pues entonces pongámonos a mirar la Biblia. Me acuerdo de un profesor de religión que me decía, alguna vez discutiendo sobre estos temas, me decía, a ver, Esmeralda, era un profesor de religión que tenía muy buenos negocios, o sea, era profesor, pero él vivía de negocios, entonces por eso me gustaba hablar con él. Entonces un día me dice, a ver, Esmeralda, lea entre líneas, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿y cómo leo entre líneas? Me dice, y ahí me surgió la idea de ponerme a hacer el ejercicio que después hice. Él me decía, ¿usted se acuerda el pasaje de la Biblia en la que están crucificando a Jesús y dice claramente que los romanos se pelearon el manto de Jesús? Entonces me decía, ubíquese. Los romanos eran los invasores, o sea, ellos tenían una jerarquía superior, ¿sí? Y Jesús se supone que era un bandido. ¿Usted se pelearía los harapos de un bandido? ¿O esa capa tenía que ser, la capa de Jesús tenía que ser una cosa muy fina para que incluso los soldados romanos se la pelearan, ¿no? Entonces me decía, vaya mirándole, ¿no? Entonces, yo fui haciendo, por ejemplo, un ejercicio sobre la genealogía de Jesús y de dónde viene Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret desciende de la casa del rey David, y del rey David viene el rey Salomón, que era sabio y multimillonario en términos nuestros, y de ahí viene toda la jerarquía de Jesús. O sea, Jesús no era ningún basado, digámoslo así. Entonces fue hacer todo ese análisis bíblico de coger, por ejemplo, esa diferencia de los ricos y los pobres, y ver que los amigazos de Jesús eran gente con mucho dinero. ¿En qué sentido, no? Entonces va uno, me fui, me miré, por ejemplo, yo tuve una profesora de religión loca que me ayudó mucho. Digo, ¿por qué loca? Porque es que resulta que la señora nos puso a aprendernos los evangelios de memoria. Entonces, pues era un poco más fácil el ejercicio, porque hubo un momento de mi vida en que los evangelios todos me los supe de memoria. Entonces fui por ejemplo, a los pasajes de cuando muere la hija de Jairo. No sé si ustedes, bueno, no sé si algunos han leído la Biblia, o esa es una cosa que me tocó a mí porque estudié en colegio católico. Cuando muere la hija de Jairo, llegan los sirvientes de Jairo a avisarle a Jesús que se murió la niña. Entonces, nuevamente siguiendo el consejo de mi amigo el profesor de religión, yo decía, leamos entre líneas, ¿sí? O sea, es decir, en todos los sitios en que tiene una serie de sirvientes, no era la muchacha, los sirvientes de Jairo avisarle que había muerto la hija de Jairo, pues estaba codeándose con uno que otro que tenía bastante platica, ¿no? O el momento en que ya Jesús está anunciando su muerte y lo unge creo que es Marta, ¿cómo se llamaba? Marta lo unge con un aceite y todo el mundo empieza a cuchichear y dice, uy, con esa plata, ese aceite es finísimo, con lo que vale ese aceite se podrían sostener 3.000 pobres, ¿no? Y Jesús le responde, pues bueno, ella quiere alabar al Señor, una cosa así, porque los pobres siempre van a estar acá, ¿no? El Señor, en cambio, yo me voy a ir pronto, ¿no? Algo así. Entonces, todo esto como para mostrarles algunas de las cosas que yo fui leyendo como para poder ir cambiando el chip
de que espiritualidad y dinero no necesariamente eran contrarios, respondiendo a la pregunta de Tara bueno, una creencia limitante y cómo le hizo uno para ayudarse a soltarla, ¿no? Y otro Ajá. elemento que yo he utilizado mucho para trabajar las creencias es el código de sanación del doctor Alexander Lloyd, que ayuda a meterse uno en memoria celular e ir como soltando esos números. Era Ajá. lo que quería compartir. Y desde la PNL, ¿cómo lo hacemos? Valiente ha puesto ahí varios elementos y es uno, ¿cómo lo identifico en todo el contexto, en todo el entorno y con toda la, la base, digamos, que me permita mirarla, que me permita comprenderla? Y además hay otro elemento ahí, es qué está pasando, dónde sucede, cómo surge, cómo la siento, cómo la vivo, a quién recuerdo. Por eso se dice que muchas veces es necesario aún visualizar todo eso que está pasando para una vez tener el mapa completo, poderlo transformar en algo que sea potencializador. Entonces, yo sumaría a lo que dice Valiente, pues lo que uno fue dándose cuenta a través de la historia. Yo también, yo creía que los curitas eran pobrecitos, realmente yo siempre creí que eran muy pobres. Yo al padre de la iglesia donde fui de niña siempre lo veía con el mismo vestido y los mismos zapatos. Eso era lo que yo veía de niña. Después entendí que no, que era que tenía muchos vestidos del mismo color y seguramente zapatos negros, siempre porque era como el uniforme. Pero a mí siempre me tuve la creencia de esa. Cuando empecé a darme cuenta que había otras representantes de la espiritualidad y ya empiezo a entender y a estudiar, pues no conozco ningún ser espiritual al día de hoy que sea pobre. Ninguno. Yo sí quería comentar ahí, me están oyendo, sí. Sí. Sí, Lo que pasa es que con todo conocimiento del ser humano depende cómo uno lo, lo asimile, si uno asimila las cosas con sentido crítico o con sentido literal. Entonces, a muchos nos enseñaron la religión con sentido literal. Entonces, no, que es que allá lo de la famoso camello allá pasando una aguja, al pobre tiene que volverse como la pantera rosa, estirarse para poder pasar. Y, y no, o sea, ahí es que dice, claro, para un rico lo que pasa es que para un rico es más difícil ser buena gente porque tiene que controlar su ego, pero eso no quiere decir que no lo haga, porque está la otra parábola del tipo ese, yo no soy tan lector de la Biblia, pero ahí a troncas y mochas algo leo. El dueño de una finca que le da no, un denario, al otro le da 2 denarios y al otro 2 denarios. ¿Y a quién castigó? Al que no hizo un carajo con el denario, pero a los que pusieron a producir y le entregaron más, a ellos los premió. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer con los recursos? Porque nosotros, en últimas, yo últimamente no hablo tanto de dinero, sino de recursos. O sea, nosotros en el planeta tenemos un poco de recursos maravillosos. Tenemos, si uno mira los planetas, los otros planetas del sistema solar, ni siquiera son aptos para la vida. Y nosotros aquí tenemos un planeta que tenemos de todo. El problema es qué hacemos con esos recursos. Entonces, nosotros tenemos es que cuando tenemos la oportunidad de tener un capital o unos recursos, tenemos que darle buen uso, ya sea para progresar nosotros, para darle progresar nuestros hijos, y de acuerdo a eso, los capitalistas en el mundo que han hecho, pues crear y modernizar las empresas, y gracias a eso, pues tenemos vehículos. Si no hubiera un empresario que alguna vez se le diera por invertir
en diseñar aviones o en diseñar carros, pues no tendríamos esos recursos ahorita. Los científicos dicen que no sé en cuántos millones de años el planeta se acaba, entonces nosotros, la humanidad tiene que estar lista para salir de este planeta e irse para otro lado. ¿Eso cómo se hace? Pues la gente trabajando, progresando, diseñando y ir incrementando la tecnología. Para eso que se necesita administrar recursos y en eso es que debemos centrar. Entonces lo que nosotros debemos darle es un buen uso a nuestros recursos. Por eso, por esa razón, la espiritualidad no va desligada del dinero, digamos, de los recursos. Ujú. Démonos cuenta que lo que tú haces, como lo que hizo Valiente, es uno de las herramientas que utilizamos para poder transformar nuestras creencias limitantes en potencializadoras, que es hacer uso del pensamiento crítico, ¿no? Y cuando Richard está hablando precisamente de la metáfora de lo del camello, es porque las creencias se encuentran precisamente ubicadas en nuestra parte subconsciente. Y nosotros sabemos que el lenguaje del subconsciente es eso: los símbolos, las metáforas, las representaciones. No es lo concreto, sino cómo se ha transformado un contenido y que nos da una representación diferente. Entonces, volviendo a lo anterior, ya vamos que hacemos uso de de dónde se formó esa creencia, la miramos, la contextualizamos, la ponemos en nuestro entorno, utilizamos bagaje de información y digamos, investigamos, utilizamos el pensamiento crítico para ver que efectivamente esa fue una generalización que hicimos de una experiencia que vivimos, que oímos, que nos dijeron, y que nos marcó de alguna manera en algo. Entonces, cuando Reverdecer decía, es que nosotros los que somos, que tenemos dificultades de atención, ¿fue que dijiste, Reverdecer? Neurodivergentes. Neurodivergentes. Sí, pero con dificultades de atención, decías tú. Entonces, obviamente, Reverdecer puede que ya haya comprobado que tiene dificultades en su atención. Y pues esa es su creencia que la ha llevado a un comportamiento de esa manera. Y posiblemente si se pone a trabajar, pues además de la parte neurológica y todo eso, pues seguramente a través de su vida se ha arriesgado a una cantidad de cosas que no se hubiera arriesgado, porque se hubiera quedado en ese rótulo que configuró un comportamiento, una forma de ser, y ahí se hubiera quedado. Y de hecho no se quedó, y si no, no estaría hablando de todo esto, ¿no? Entonces, esa es una transformación, aunque de fondo, digamos, tengamos algo que realmente nos lleva a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo de los zurdos. Hace un tiempo, pues a los zurdos hasta les amarraban la manito atrás para que comieran con su mano derecha. Muchos de nosotros seguramente nos obligaron a utilizar la mano derecha. Yo creo que yo fui una zurda contrariada porque obviamente anulé mi mano izquierda, aunque muchas cosas las hago con el pie izquierdo. Y mi hermano, yo tengo un hermano zurdo, 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 y a él le amarraban su manito izquierda para que comiera con la derecha. Entonces, yo pienso que esa creencia además tenía un nombre feo, ¿no? Entonces, a los zurdos lo llamaban manicagados. Y eso sonaba horrible. Entonces, eso ya conformaba, obviamente, la sola palabra ya conformaba un comportamiento al cual obviamente era distinto y era en ese tiempo, pues como anómalo, digámoslo así. Y cómo el no aceptar esa creencia, que tampoco creo que fue consciente,
pues lleva a muchos zurdos a volverse ambidiestros y aprender a manejar ambos lados, que ojalá todos lo hiciéramos, ¿no? Porque es un ejercicio muy bueno para la parte cerebral. Pero eso es lo que estamos viendo. Además, yo creo que muchas de las creencias, yo personalmente creo que muchas de las creencias que en un momento dado nos limitaron, ni siquiera nos pusimos a hacer el análisis, pero la exigencia de la vida, digamos, nos llevó a, sin hacer los pasos que plantea la programación neurolingüística, ir cambiando para darnos mejores oportunidades. Es decir, planteamos otros objetivos, por eso es que la programación neurolingüística dice que no es limitante, sino que es problemática. Planteamos unos objetivos y esa distancia entre lo que yo tengo acá en mi mente, y donde hay basurita, y ese objetivo que quiero lograr es lo que es lo limitante. ¿Cómo rompo estas barreras, estos obstáculos para que la distancia entre lo que yo quiero lograr y lo que está pasando sea lo más corta posible? Además, entonces, aparece otro elemento y es, ya identifico el entorno, ya uso el pensamiento crítico, es cómo manejamos esa parte sensitiva, ¿no? Esa parte que comprende todos los elementos y cómo trabajo el lenguaje. Otro importantísimo elemento, porque es que si yo no estoy trabajando la prosperidad, pero sigo diciendo, no, es que con esta pobreza, pues ahí no hay coherencia por el lenguaje. Entonces, efectivamente, la programación neurolingüística nos dice, bueno, estás cambiando todo eso que metiste ahí en la mente o que fue metido y ni siquiera te diste cuenta a través de las generaciones, porque como dice Valiente, hay una cantidad de cosas que ni siquiera son de mi generación, son yo no sé de cuánto tiempo atrás, que tienen que ver con la historia, por ejemplo. Y cómo esa modificación me implica un cambio en mi actitud, en mi lenguaje, en mis sensaciones, en mis emociones y en la relación que establezco con esa creencia que estoy modificando. Entonces dice la PNL, bueno, pero en todo esto hay una cosa importante y es, ¿cuál es el valor que tú le diste a eso, a esa creencia? Y cómo ese valor es modificado. Porque yo le puedo preguntar, por ejemplo, a un ladrón, ¿usted por qué roba? Y él dice, yo robo porque tengo una familia, no tengo trabajo y necesito alimentarlos. Ese es el valor para él. Pero para mí el valor es que tengo que ser honesta. Entonces, démonos cuenta que ese mismo hecho tiene dos interpretaciones muy distintas porque los valores que lo sostienen son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que revisar también al lado de eso? Y es, ¿qué valor me sostiene la creencia? Porque toda creencia está sostenida por un valor. Entonces, volviendo a la del dinero, ¿cuál será el valor que nos sostiene creer que los ricos no entran en el reino de los cielos? Por ejemplo, Perdóname, ¿es un valor o es una justificación? es un valor. Es el valor que tú le das. No valor en Ajá. el sentido de valores, principios y moral. El valor que tú le das. Por Pero eso ese valor se convierte en justificante. O sea, yo le doy una ponderación a mi creencia y esa ponderación o ese valor, como dices tú, no, es es que una una cosa es justificación de valor mi y propia otra cosa es creencia. creencia. Por eso, pero a mi creencia le doy un valor, le doy una Claro, ponderación, le doy una categorización, ¿sí? claro, claro, claro. Con la cual Eh, justifico mi propia creencia. Es Exacto, le como damos un circular. significado, exacto, le damos un Exacto. significado, exacto. Y ese es el valor que es el que nos va
a sostener esta creencia. Bueno, tú lo llamas justificación, vale, pero es eso, ¿no? Aquí está el valor y aquí está la creencia. Y esta creencia está Yo creo que sostenida por este valor, ¿no? Que es el valor, es el significado que yo le doy. Por eso el ladrón me dice, no, yo robo porque yo necesito darle de comer a mis hijos si no tengo trabajo. Ese es el significado que para él tiene. Para mí no, o sea, no, para mí lo más importante es ser honesto. Entonces yo no admitiría el robo, ¿sí? Reverdecer, ya te doy la palabra. Richard, ibas a hablar y luego reverdecer. lo que pasa es que eso de la parábola, o cómo es, de lo de la aguja, o sea, que el rico no tiene posibilidad de entrar al reino de los cielos. Yo creo que eso fue como una manera de explicar que una persona avara, que su finalidad sea tener el dinero, eh, o sea, es una forma de decir que está actuando mal, que si la finalidad es acaparar dinero y empieza a estafar y quitarle al otro y aprovecharse los demás para quitarle recursos, yo me refiero que eso fue como la intención cuando crearon esa frase o la manera como la religión los empezaron a explicar, porque pues yo creo que Jesús no quiso decir exactamente eso, sino que ellos están justificando que la gente sea un poco desprendida del dinero y sobre todo pongamos la religión. Pues yo soy muy católico, pero pues la religión católica siempre ha sido manejada por seres humanos y los seres humanos cometemos errores o a veces nos aprovechamos los unos de los otros y eso pasa en todo ambiente. Y entonces es una manera para decir, hay que no apegarse al dinero y ser un poco y ser desprendidos. Creo que ese es el valor de eso, pero como tal el mensaje no debe ser tan literal. Sí, por eso lo explicamos ya antes, ¿no? Y esa es la interpretación que que tú le das de acuerdo al valor que tú le das. Porque tú hablas de la avaricia, de la estafa, y claro, dentro de tu significado, pues eso no es válido y en la interpretación que tú le das, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra a reverdecer y luego a Venus, que tiene levantada la mano. Bueno, yo quería proponer un ejercicio corto de 3 minutos y es pensar en algo en relación con el dinero que a mí me pase. O sea, por ejemplo, que me cuesta gastarlo, cuando lo recibo, em, pienso que no lo puedo retener. O sea, realmente algo que me pase a mí con el dinero, ¿sí? Que de pronto me cueste trabajo, que cuando veo algo que me gusta, me den ganas de gastarlo y luego me va a hacer falta en algo, pero no me importa y me lanzo y luego miro a ver cómo resuelvo, pues de pronto para lo que yo lo tenía destinado, pues para cubrir ese aspecto que para lo que tenía destinado. Bueno, no sé si me supe explicar. Me O todas parece las que, anteriores. o todas las anteriores, pero es una que me identifique a mí, una que se me ocurra en un instante. Y lo vea de pronto si es un error, mi error favorito en relación con el dinero, podría llamarse así, ¿sí? Entonces, pensémoslo por un minuto, a ver si sale una palabra. Puede que salga una palabra, una frase o que no salga nada, no pasa nada. Y luego ya les cuento la segunda parte. Pero no entendí entonces cuál es el ejercicio que El, quieres que el hagamos ejercicio es identificar una palabra en relación con con lo algo, que tú estás diciendo. sí, con algo que me caracteriza, que yo veo, digamos, que es un problema, puede ser un problema, un error de mi parte en relación con el dinero. O de ¿Pueden pronto ser una 4 palabras? virtud. Claro, yo dije una palabra por nombrar, por hacer un ejemplo, pero se pueden 5 también.
Ujú. ¿Lo hacemos de una vez o le damos Sí, la sí. palabra a Venus y No, luego hagan, volvemos? el ejercicio eran, bueno, 3 minutos, ya creo que ya van los 3 minutos, pero ya escribieron su palabra, no la tienen que compartir, es personal. Pero esa palabra puede ser un problema o también puede ser Sí, una cualidad. no, miremoslo como un problema, como una Ah, dificultad, como ya. algo que para mí es problemático. Ya. Mm. De pronto veo una necesidad en alguien y entonces la cubro y luego miro a ver cómo hago conmigo, no me doy prioridad, no soy organizada. Bueno, no sé, hay mil cosas que podemos hacer. Y si ya la tienen, ahora, si pudieran convertir ese error preferido en un superpoder, en algo que fuera algo que pudiera ser una virtud, ¿cómo sería? Que esa otra parte, si se podría, cambiando como la perspectiva, podrían verlo como algo que es una cualidad o un valor que puede ser algo bueno para ustedes. Ujú. Es solo, Ya. y si alguien quiere compartir el Ya. ejercicio, A ver, yo escribí volador hecho, volador quemado. ¿qué Y significa? eh, como volador hecho, volador quemado, lo que se va haciendo se va gastando. Lo que Ah, se ok. va teniendo se va gastando. ¿Sí? Es la antiavaricia. Y pues la solución sería ahorrar, guardar. Pero yo no me refiero a cuál sería la solución desde la lógica, sino si esa generosidad, mejor dicho, eso que dices, yo lo vería como generosidad, ¿sí? ¿Me Sí. explico? Mm, No, no, generosidad no necesariamente porque simplemente lo que le llega lo va gastando sin discriminar en qué. Pero podría haber una virtud Bueno, en esa acción y es que es una persona generosa, ¿sí? Podría haber algo bueno, algo sí. distinto si cambiamos la perspectiva de verlo, porque también es la confianza y hay confianza. Yo lo vería como lo negativo, como la dificultad de darte el primer lugar y, y cómo lo modificaría es aumentando tu capacidad de gozo, de autogozo, mejor dicho, de gozo para ti. Puede aplazar, No, también no de puede ser. aplazar, para mí de gozar. Ok, Es mi sentir, ¿no? Con lo que tú estabas ok. planteando. Ujú. Yo tengo una frase, eso de estar gastando sin pensar y de una manera compulsiva, en el fondo es el miedo a la riqueza, es el miedo a la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando uno no es capaz de cazar la recompensa, su vida se volverá caótica y es un principio, es un principio. Eso ya se han hecho investigaciones, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, por los años 70, se hizo una investigación con niños en los cuales se les daba un masmelo y les decía, si esperan 10 minutos mientras vuelvo, no se les decía 10 minutos, sino, si esperan, cuando vuelve yo le doy 2 masmelos. Y se le hizo un seguimiento a esos muchachos que a los 35 años y se encontró, ¿qué se encontró? Que eran personas exitosas en todo sentido, en su hogar, en su profesión, en sus amistades y todo eso, ¿sí? Entonces, la vida es un fenómeno que hay que saberla vivir y hay unos principios de vida. Y uno no puede pasar por eso, por encima de esos principios de vida, porque
va a tener una vida de acabose, una vida de desgracia, ¿sí? Entonces, yo considero que una persona dándose con los antojos, por los antojos de todo, es una persona que tiene una falta de desarrollo de la inteligencia emocional. Acordémonos, la inteligencia emocional hay tres cosas fundamentales: la resiliencia, el aplazar la recompensa y las normas y límites para conformar ese feedback entre el cerebro emocional, que es el medio, con el cerebro racional. Entonces, ahí la vida no es sino la sumatoria de hábitos. Y si uno tiene hábitos sanos, va a tener una vida esplendorosa. Pero si tiene hábitos negativos como gastarse cuando él llegue a la plata, como sea, sin responsabilizarse de su vida. Porque el que hace una cosa de esas es un irresponsable con su vida y con todos los que lo rodean. Entonces, eso no puede uno convertir una cosa negativa en un placer. Sí, me encanta gastarme la plata cuando salga con mis amigos. Lo que le pasa a los, ¿usted han visto los rusos, los que llaman rusos? Les dan la platica los sábados, se van y se lo beben y llegan a la casa a pegarle a la señora y no llevan el mercado y los hijos aguantando hambre. Eso es un hábito, eso es un gusto, la pasan chévere, se emborrachan y esa es la vida. Entonces, yo no creo mucho en que un mal hábito pueda convertir en algo placentero y beneficioso para la vida. Porque cuando uno habla de eso, tiene que ser uno mirar qué es lo que está haciendo en este mundo. Era solo un decir, ¿no? Sí, era un decir. Y apoyo lo que dice Nio, porque la otra vez vi un programa de Startup, lo de los tiburones, los empresarios. Entonces uno de ellos decía que la mayoría de... ¿Cómo es, doctor? Shark Tank. El tanque de Exactamente. Bueno, ahí me entendieron que... Sí, Entonces sí, él sí, decía, sí, él decía que la mayoría de todos los negocios que invierte, que no todos son exitosos, porque la mayoría les pasa lo que tú estás diciendo. Cuando les empieza a ir bien, entonces inmediatamente cambian el carro, que si tenían uno de gama media o baja, cambian de una vez a una gama más alta. Si tenían un apartamento, compran la casa y no aplazan la recompensa, que los que se mantienen el mismo nivel de vida hasta que ya definitivamente es muy estable su empresa y ha crecido, entonces ahí sí logran tener éxito porque no se gastan las utilidades prontamente. Bueno, démosle la palabra a Venus, que está esperando hace rato, y volvemos a reverdecer. Ay. ¿Me escuchan ahí? Sí, Venus. Sí, Venus. Mira que al final estoy un poco, digamos, como impactada, sorprendida escuchándolos un poco, como que me duele el estómago cuando los escucho. Pero ¿por qué digo que me duele el estómago cuando los escucho? Es porque al final yo pienso varias cosas como que no estoy alineada con lo que están hablando. ¿Pero por qué? Yo hago un raciocinio, yo digo, en la escala de necesidades del ser humano, en la escala de necesidades, pues el ser humano siempre va a buscar satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Entonces hay mucha más probabilidad de que un rico llegue al reino de los cielos que cualquier otro. ¿Por qué? Porque cuando el rico ya satisfació todas sus necesidades, entonces empieza el tiempo, ya tiene otras necesidades. Entonces una persona que tiene mucho dinero ya empieza a ser filántropo, ya empieza a ver cómo ayuda a las demás personas y empieza a ver otro tipo de cosas. Y seguramente desde el servicio hay muchas personas que tienen mucho dinero y tienen un don de servicio muy alto, ¿cierto? Que ni siquiera nosotros lo sabemos o lo comprendemos. Y seguramente que esas personas con ese don de servicio tan alto, derechito irán al cielo. Es lo que yo me imagino y es lo que yo pienso, porque en mi modelo mental, el que va al cielo
es la persona que ayuda al otro, en mi modelo mental, ¿sí me entienden? En el mío. Entonces yo digo, no, pues miércoles, el rico tiene más posibilidades que una persona que no tiene los recursos para ayudar a otros. Ese es uno. La otra Ese tipo cosa de que, rico, ¿no? Ese tipo de rico que se dedica al servicio y ayudar a otros. sí, sí, sí. Ajá. Ahora varias, entonces ahí sea, viene la otra parte. es Ahí el viene la rico otra que parte. sabe controlar a su propio ego. Sí, y no solo eso, sino también tiene que ver con los grupos que nos rodeamos, con el grupo de personas que nos rodeamos, ¿cierto? Con el grupo de personas. Generalmente uno logra ver que las personas que al inicio de su vida tienen muchas carencias y en el transcurso de su vida consiguen dinero, ¿cierto? Van a tener ciertos comportamientos muy diferentes a una persona que tuvo dinero toda su vida tuvo dinero y tiene otro tipo de comportamientos. Son completamente diferentes y tiene que ver con el entorno. Una persona que nació de la cuna con dinero nunca escuchó de necesidades, nunca escuchó de que el rico, nunca escuchó eso. Entonces, la persona ni siquiera se pone a considerar que puede gastar o que no puede gastar porque no lo tiene en su mente. Siempre lo tuvo, siempre estuvo en abundancia, ¿cierto? Entonces, yo me ponía a pensar en las cosas, en las creencias, el ejercicio. Entonces, digamos que como una idea que he metido en mi cabeza, una creencia, es que el dinero llega a mí sin esfuerzo, ¿cierto? Sin esfuerzo. Entonces, y que el dinero hay que dejarlo circular, ¿cierto? Eso he trabajado los últimos años, o sea, he trabajado, o sea, eso no es que desde el inicio, no, 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 he trabajado, ¿cierto? Entonces, al final, cuando el dinero llega, así como llega, pues el dinero no se va. Y yo soy una persona, sobre mis finanzas, soy una persona organizada en las finanzas, es decir, soy ahorradora, pero no me limito a los gastos. Sí, como que tengo un equilibrio que me permite sobrellevar y tengo pues unos ingresos que me permiten pues tener cierta libertad económica para ciertas cosas. No demasiadas, pero lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, tengo la oportunidad de complacer. Lo que está bien para mí está bien. ¿Qué me gustaría en el dinero? Y escuchando a Ricardo, me ha alineado mucho con algo que él ha dicho y que quiero trabajar. Y cuando habla de los recursos, y con ese ejemplo que dio de las monedas, de las monedas del que pudo reproducirlos, es de verdad como no decir, entre comillas, la obligación que tenemos, digo entre comillas obligación, no sé qué palabra utilizar, de multiplicar los recursos que llegan a nosotros, o sea, de ser productivos y de lograr. En eso me parece que me falta trabajar y quiero enfocarme escuchando a Ricardo diciendo eso. Porque, por ejemplo, yo tengo aversión a pedir préstamos. Aversión, o sea, a mí me da miedo pedir un préstamo, ¿cierto? Entonces, pero yo veo que esto tiene un impacto negativo en mis finanzas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un impacto negativo? Porque yo cuando voy a comprar una cosa es porque ya he reunido el dinero, ¿sí me entiendes? O sea, porque me gasto el tiempo y digo, quiero comprar tal cosa y me pongo la meta y reúno el dinero. Pero cuando el tiempo que pasa, porque pues no logro reunir el dinero en un mes ni en 15 días, sino pasa meses o pasa años de acuerdo a lo que yo necesite, pues cuando llego con el dinero, pues la cosa ya no valía lo que valía, ¿sí me entienden? Y ya perdí una oportunidad. Entonces, una de las creencias que, no sé, tengo como un miedo ahí con el tema de un crédito, de pedir un crédito y de pronto no poder pagarlo. Ese en el ejercicio que nos plantearon, reverdecer, ahí tengo ese miedo que quiero trabajar. Ahora sí, gracias, Venus. Ahora sí, reverdecer que volviste a pedir la palabra. Sí, gracias. Bueno, yo escuchando a Neo como su análisis, observo que podría ser una manera de verlo. Porque si hay estudios que dicen que la persona o los niños, es un estudio longitudinal, en los niños de, no sé, de 3 a cuando eran adultos, en la medida en que iban postergando la gratificación, iban teniendo habilidades para triunfar en el futuro en diferentes ámbitos profesionales, personales, etcétera. Sin embargo, desde otra manera de verlo, yo lo veo más no como algo bueno y algo malo, sino como un espectro en donde lo apreciativo cabe. Cabe desde señalar una creencia que inicialmente pienso que pueda ser limitante o pueda ser, es que hay otra palabra que utilizan que me gusta más, Problemática. problemática, gracias. ¿Cómo podemos convertir una creencia problemática en una que sea potencializadora? Y es viendo que en el fondo ahí puede haber un valor escondido, ¿sí? Y puede ser la generosidad
o la confianza o el, bueno, no sé, y mi ejercicio iba más por esa línea, ¿sí? Por ver desde el enfoque apreciativo como algo que consideramos que es nuestro error, un error común, una situación problemática personal o que hayamos pensado, puede como desde dónde, o sea, como qué palanca usar para que pueda de pronto convertirse en algo que yo pueda no rechazar como algo malo en mí, sino potenciarlo a algo que sea beneficioso. Efectivamente, así como lo estás planteando, es como se hace. Como se hace es buscando una situación que a mí que yo pueda conocer, que haya vivido, que haya sentido, que conozca de otra persona, que me referencie eh, algo que haya sido exitoso en esa misma medida y poderlo contextualizar, sentir, visualizar, vivir, ir a todas las submodalidades de las que nos habla la PNL, que es con todos los sentidos, para poderlo modificar. Exactamente eso es lo que hacemos. Y ahí es cuando después de todo ese proceso hacemos lo que se tocó por allá ligeramente, que no lo vamos a profundizar porque no es la finalidad, pero es hacer el anclaje de esa nueva experiencia que estamos viviendo para poderlo vivir. Entonces, por ejemplo, Venus dice, una persona que vivió con carencia, entonces, pues creyó que, digamos, es una interpretación, que no merecía tener mucho más de lo básico que tenía, pero a través de la vida, por su esfuerzo, por su preparación, por lo que se ha trabajado, ha logrado una serie de cosas mejores y empieza a darse cuenta que esa experiencia es gratificante, empieza a trabajar su miedo, empieza a recrearla y modifica la sensación de carencia que tenía que ver con su merecimiento, porque es lo que estaba ahí unido, y le da un sentido, un significado, un valor diferente y empieza a modificar esa creencia. Y esa creencia de carencia se convierte en prosperidad, en bienestar, en tengo derecho, en merezco. Ese es el cambio precisamente, así como tú lo estás planteando, reverdecer, así es como se hace. Por eso es tan importante que nosotros logremos encontrar la raíz de la creencia problemática para poderla modificar. Si no encontramos cuál es esa raíz y cuáles son los significados que tienen esas creencias, seguramente que el proceso se nos vuelve y se nos desbarata. Y eso pasa muchas veces con las creencias limitantes, que le hemos trabajado, pero hay momentos en que otra vez, entonces toca mirar qué pasó ahí, que no se hizo el anclaje correspondiente cuando ya se había modificado. De acuerdo, pensamiento crítico, visualizaciones, encontrar las modalidades, todos los elementos para poderlo ya instaurar y volverlo y anclarlo como una creencia potencializadora. Y además, ¿qué es lo que la nueva experiencia te está dejando? Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que la nueva experiencia? Entonces dice Venus, bueno, entonces esta persona, entonces ya se dio cuenta que sí puede tener, que puede recibir, que hace una buena administración del dinero, que se da gusto y que, ¿sí? Esa es la nueva experiencia, lo que está formando, lo que nos está indicando es, bueno, esto ya se transformó, ahora tengo esta creencia potencializadora y como cada día, cada vez más la refuerzo, la refuerzo. No habla de refuerzo la programación neurolingüística, habla de retroalimentación. Y esa retroalimentación la puedo hacer yo sola o la puedo hacer con el coach que está ayudándome a trabajar mis creencias, ¿no?
¿Eso queda claro? Hay una poca claridad en eso porque hay varios niveles. Sí, Cuando hablamos de la creencia y aclaramos esa creencia y entendemos que es una creencia problemática, sí, llevamos al nivel de conciencia. sí, Y ese nivel de conciencia está en la mente consciente. La sí, mente consciente, como ustedes saben, son los deseos y anhelos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, como decía Tara, las creencias están en el subconsciente. Entonces, la mente consciente no puede hacer nada con la mente subconsciente directamente, porque tendría que uno entrar a la mente subconsciente y a través de entrar a la mente subconsciente, reprogramar esa creencia para poder transformar esa creencia en una creencia positiva. Entonces, ahí, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacer desde la mente consciente. La mente consciente da la orden de ese aspecto analítico y consciente sobre la cuestión, pero el trabajo lo debemos hacer a nivel de la emoción y a nivel de la rutina que nos está desencadenando esa creencia que es a nivel subconsciente que nos ha convertido en un hábito. Entonces, tenemos que entrar a nivel del subconsciente para resetear ese hábito y crear un nuevo hábito. Eso es otro proceso. Hay dos formas de hacer ese proceso. Yo no sé cómo es, pues parece que a través de la PNL es a través del anclaje, del lenguaje y otras cosas que van directamente al subconsciente. Yo, por ejemplo, cuando quiero cambiar una creencia, yo utilizo la meditación, como lo plantea Joe Dispenza. Sí, entrar, identificar esa creencia, identificar esa emoción que tiene que ver con esa creencia, plantar una nueva emoción y plantar una nueva creencia. Para eso hay una metodología que la nueva creencia es un nuevo hábito. Entonces hay muchas teorías sobre el cambio de hábito. Por lo menos últimamente está saliendo muchísima información sobre los hábitos y plantean 4 tópicos. Primero, la señal que lo identifica. Segundo, la motivación. Pero la rutina, o sea, lo que se repite. Y cuarto, la recompensa. Lo que hablaba Tara sobre, que mire, esta experiencia, ay, qué rico, me está dando un resultado, porque ya está teniendo una repetición de los hechos de una manera diferente, con una nueva creencia y ligada, como dice, reverdecer a una emoción. Hay esa emoción que en la creación de hábitos se llama la motivación, que se une a un anhelo, ¿sí? Que le pone todo para que ese nuevo hábito se impregne hasta que se vuelva automático, porque un hábito, cuando ya hablamos de hábitos, es porque son automáticos. De resto, no son hábitos. Los hábitos son. Entonces, yo creo que, pues, ahí no me queda muy claro cómo es el trabajo que se haría a nivel del subconsciente, porque sí me queda claro el nivel de conciencia, que es la visualización, la conciencia, o sea, el pensamiento consciente, pero ya el hecho de transformar desde la PNL no me queda claro. Es a través del anclaje. ¿Qué es el anclaje? Ya sabemos que es algo de
de la manipulación, del tacto, todas esas cosas, ¿sí? A través de repetición, que no es repetición, sino, ¿cómo es la palabra? ¿Cuál Tara, palabra, señor? no es repetición, sino otra palabra, reafirmación. Reafirmación, sí. Reafirmación, exactamente. Entonces, me gustaría que nos aclarara bien ese paso. Si usted interpreta que desde la PNL es entrar al subconsciente y resetear ese subconsciente Sí, y crear un nuevo hábito. Pero, o sea, como lo hemos visto, o sea, primero hay que identificar que nosotros estamos teniendo un problema. Porque Eso hay es la gente conciencia, eso ya lo tenemos claro, porque ya lo eso, tenemos claro. hay mucha gente Porque que si vive usted no mal. identifica, Richard, si usted no identifica que tiene una creencia problemática, pues nunca va a cambiarla. Sí, Tenemos claro de que usted tiene una creencia problemática y que hizo conciencia de eso. Ese es el paso definitivo. Sin eso, nunca puede hacer una transformación de una creencia. Lo y que no está claro, lo que no está claro es la transformación desde la PNL, y esa es la explicación que yo quiero que me den para que me quede claro y yo poder aprenderla y aplicarla. ¿Sí? Mío, por eso dice la PNL que generalmente necesitamos de un coach, que es la persona que nos va a ayudar a precisamente poder entrar a reconocer esa formación de la creencia problemática que está en nuestro subconsciente para poder ir mirando desde cuál es la raíz de ese mensaje que me dieron. Tú no sabes cocinar, yo te cocino porque tú no sabes cocinar. Eso creó una serie de cosas, hablando de la creencia de que los hombres en la cocina huelen a caca gallina. Entonces, Sí. el coach lo que hace es, a través de una serie de preguntas muy claras, empezar a recrear ese primer mensaje, cómo se ha ido constituyendo a través de la experiencia, y por eso el coach nos ayuda a que salga ese contenido de nuestra parte subconsciente, lo podamos pasar a la conciencia, y desde esa parte de la conciencia es que nosotros podemos, a través de los pasos que estábamos viendo, transformar. Ahora, que la meditación, según Dispensa, es otra de los métodos que nosotros podemos hacer, y de pronto lo podemos hacer sin necesidad de otra persona que es el coach, claro que también lo podemos hacer. Y ese es el recurso, ¿no? Por eso la PNL siempre está ligada al coaching, ¿no? Que ahora todo el mundo es coaching, además. Entonces, esa es la parte. Y siendo, nos hablaba la vez pasada que él precisamente, dentro de su formación de coach ontológico, pues obviamente lograba, o sea, de eso que él seguramente practica y hace, logra ayudar a otro a poder modificar esas creencias problemáticas en creencias potencializadoras. Y a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje es Bueno, clave. pero Tara no me ha contestado la pregunta desde cómo transformar esa creencia problemática desde el subconsciente con la PNL. Fue lo que estuve explicando en el proceso anterior, los Bueno, pasos que fui dando en el dime, proceso anterior. concrétemelo en 2 o 3 puntos. Bueno, primero, yo sé que es el anclaje. Sí. No, pero Segundo, el primero lenguaje. tienes que hacer una identificación y un reconocimiento de cuál es tu creencia problemática. Es lo Ya está primero. claro porque eso es desde la mente Lo consciente. segundo, Sí. es poder mirar toda la raíz, digamos, que sustenta Ajá. esa creencia problemática,
cuáles son los valores que la sostienen, qué fue lo que pasó, cómo fue la emoción que tú sentiste cuando tuviste esa experiencia desde lo más atrás posible. Ajá. ¿Qué pasó en eso? Y a través de las preguntas claves que se hacen, que fomentan el pensamiento crítico, poder empezar a transformar. En ese momento, entonces decimos, bueno, listo, ahora tienes una mejor oportunidad de vida, ahora recibes generas unos buenos egresos y ahora te puedes dar la posibilidad porque en ese análisis con el coach se encuentra que debajo de toda esa creencia era que yo no merezco porque nunca fui reconocido en casa, por ejemplo. Entonces, en ese momento se está trabajando ese valor que era el no merecimiento por falta de reconocimiento en casa, que es una de las necesidades del ser humano, y se va modificando. Y ahora esta nueva experiencia, ¿qué elementos te está dando? ¿Cómo es tu sentir ahora? Entonces, date cuenta que ya estamos pasando de sacar eso subconsciente, lo estamos uniendo con una experiencia real que ahora se está viviendo, que ahora se está sintiendo. Después de toda esa parte, ahí sí lo anclamos, porque no podemos anclar una creencia potencializadora sin haber quitado toda esa raíz para que no surja otra posibilidad. ¿Queda Ujú. claro ahí? Perfecto, ahora sí ya quedó claro. Listo. Bueno, Bueno. y tan claro quedó que se acabó el tiempo. Sí, eso veo. Entonces, yo creo, según lo que habíamos hablado la vez pasada, que dichosa y afortunada cierra, y me imagino que no se va a demorar mucho lo que le falta en la próxima sesión, y Venus, que hace rato está lista, pues entonces continuará. Me parece que es la dinámica para la próxima sesión, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuándo cae Semana Santa? Semana Santa cae En 2 semanas. en 2 2 semanas. semanas. Sí. O sea, en Semana Santa sí hacemos una parada. O sea, Ese no hay martes sesión ese martes, no hay sesión en Semana Santa. lo cual Porque la quiere gente decir que el martes 26 no hay sesión. martes 26 no hay sesión. Porque el Volvemos mío a se va de retomar. fiesta. No. Es que pues todos en familia, la Semana Santa es muy complicada porque la gente sale a descansar y es mejor que todos estemos con la mente fresca para la siguiente semana. ¿No es Perfecto, cierto? listo, ¿Están de acuerdo? O si no, pues Sí, sí, hagamos en sí. Semana Santa. vale. No, mentira. Listo, Bueno, entonces nos vemos en 8 días. Muchas gracias a bueno, todos. Muy Feliz amables. noche. Feliz noche a feliz todos, noche para muchas gracias. todos. Chao. Feliz noche. Buenas Excelente, noches para todos. excelente Descansen, sesión. gracias. Muchas gracias, Tara. Sara, Gracias. muchísimas